Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie, Confiar y Caminar. Recordemos, confiar, junto, con significa junto, fiar, de ahí viene obviamente confianza, de que yo me fío, o sea, deposito mi fe, fiar mi fe. Entonces, yo camino junto con aquel en el cual he depositado mi fe, mi esperanza, mi seguridad, mi vida. Y podríamos decir literalmente mi camino. Aquí viene la pregunta, ¿cómo camino entonces yo con Dios? ¿Qué significa eso de caminar con Dios? Vamos a Génesis capítulo 24. Vamos a una parte de la historia de Abraham. La palabra de Dios nos habla acerca de aquel Abraham, el cual llegaría a la tierra de Canaán. Por allá en Génesis 12, él junto con su esposa, con Sara. Y luego, pues me dice la palabra de Dios que finalmente tienen un hijo. O sea, Sara le da un hijo a Abraham. Este se llamaría Isaac, eso lo sabemos muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? Sara muere. Y luego Abraham le encomienda a un siervo suyo, al de mayor confianza. Le encomienda una tarea muy importante. Vaya allí, a la tierra de mi parentela. Pero no permita que mi hijo tome mujeres de aquí, esta tierra, de la tierra de Canaán, sino de mi familia, de mi parentela. Anda y busca mujer para mi hijo Isaac. Bueno, él lo hace. Y cuando él va, pues el siervo da con una joven, Rebeca, por ahí a una fuente de agua. Finalmente Rebeca, y obviamente ocurren otros acontecimientos, otros detalles. Rebeca lo lleva a su casa, a la casa de su papá. El papá de Rebeca se llama Betuel y el hermano de ella se llama Labán. Él entra a su casa, entiéndase, el siervo de Abraham. Él entra a su casa, bueno, él queda maravillado de lo que ha visto, lo poco que ha visto de Rebeca. No puedo decir ni siquiera lo poco, sino lo mucho que él vio en Rebeca y lo que pudo hablar con ella por ahí en la fuente de agua. Y entonces habla con ellos y les dice, miren, yo soy siervo de mi señor Abraham. Y mi señor Abraham me dijo lo siguiente, versículo 37 de Génesis 24. Les dice a ellos, mi señor, mi amo Abraham me dijo, no tomarás para mi hijo mujer de la ciudad de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás, porque eso fue lo que él me dijo a mí, le dice a Betuel, papá de Rebeca y a su hermano, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Versículo 40. Claro, ahí encontramos pues que él les explica. Y pues eso me dijo mi señor. Y pues yo recibí esa dirección, esa orden de mi señor. Y pues yo le dije, bueno, ¿y qué pasa si la doncella no me quiere seguir? O sea, yo voy allá y eso, muy posiblemente ocurra eso. ¿Qué pasa si yo regreso con las manos vacías? ¿Y saben lo que a mí me dijo mi señor Abraham? Le dice a Betuel y a Labán. Versículo 40. Él me respondió, el Señor Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino y tomarás para mí, para mi hijo, mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Miren allí las palabras del siervo de Abraham, que sin duda alguna Abraham le había comentado muchas cosas a él. Estaba seguramente a cargo de todas las cosas de Abraham y lo había hecho con excelencia, pero ahora le encargaría la tarea más compleja, pero también la más delicada y la más importante de todas para Abraham. Nada menos que con quién compartirá su vida Isaac el resto de sus años. ¿Con quién llevará ese legado? ¿Y quién será? Precisamente la madre de la descendencia de su hijo, que sería su propia descendencia, con quien Dios había hecho pacto. Y ahí encontramos algo.
Al siervo le quedó le quedó muy claro lo que le dijo Abraham. Él me respondió, el Señor en cuya presencia han dado, Él enviará su ángel contigo y te va a prosperar a ti. Y tú vas a venir aquí con una mujer para mi hijo. Y será de mi parentela. Y será allá, será ella de las mías, de mi familia. Cuando he caminado con Dios, por cierto, Dios prospera mi camino. Incluso prospera el camino de aquellos a los cuales he delegado una responsabilidad tan delicada y seguramente la más importante de todas ellas. Ahora, recordemos algo, que en esa conversación que tendría el siervo con Abraham, este último, el siervo quedaría, o mejor, el siervo quedaría libre de su juramento si la doncella no lo seguiría. Pero Abraham le dice, no, tú quedas libre de tu juramento, pero no vas a regresar sin mujer para mi hijo. Eso suena como extraño. ¿Por qué? Porque Abraham estaba absolutamente confiado en Dios. ¿Y por qué? Porque es que yo he andado con Dios. Yo he caminado con Él. Y le dice a su siervo, yo he caminado, por eso dice, en cuya presencia he andado. Y su siervo, pues seguramente le constaban varios de esos años, pues en los cuales Abraham estuvo allí, pues compartió muchos años con él, con Abraham. Y le dice, en cuya presencia he andado. A lo largo de toda mi vida, yo he andado en la presencia de Dios. Abraham era un hombre muy avanzado en años. Pero desde que Dios me llamó, ahí en Génesis 12, yo he andado en la presencia de Dios. Y como he andado yo en la presencia de Dios, Él va a prosperar tu camino. Hablando del camino. Entonces, Dios quiere prosperar mi camino, por supuesto que sí. Dios prospera mi camino, pero ¿qué significa prosperidad? No es lo que la gente se imagina. Yo no creo en ese famoso evangelio de la prosperidad, no. Prosperidad es que Dios me concede ese anhelo, ese propósito de vida. Dios me lo concede. No estaba pidiendo nada material, nada de eso. No, es que eso no. Solo que lo que estaba diciendo, mujer para mi hijo. Era lo que estaba diciendo. Y va a prosperar tu camino. Y tú vas a venir así. Entonces, claro, cuando yo camino con Dios, Dios prospera mi camino. El Salmo 26, versículo 1 dice, júzgame, oh Señor, porque en integridad he andado. He confiado a sí mismo en el Señor sin titubear. Versículo 11, mas yo andaré en integridad, redímeme y ten misericordia de mí. Aquí está la pregunta, ¿cómo camino yo? Cuando yo confío en Dios, yo camino con Él, por eso estamos confiando, confiar y caminar. Pero ¿cómo caminar? Y aquí me dice, yo andaré en integridad. El Salmo 26, en estos dos versículos, el 1 y el 11, en mi integridad he andado. Y eso es lo que Abraham quiere decir, en cuya presencia yo he andado. En integridad he andado. He mantenido la fe, la integridad de mi fe. O sea, Abraham perseveró en la fe y por eso llegó a ser padre de multitudes. En mi integridad he andado. Y por eso dice, he confiado en el Señor. ¿Se han dado cuenta? Andar es caminar. Entonces el versículo primero del Salmo 26 habla acerca, en últimas, de caminar y confiar. Un poco al revés de lo que hemos venido viendo también. El otro no importa. Porque yo camino. ¿Por qué? Porque estoy confiando en Él. O cuando yo confío, yo camino con Él. Pero ¿cómo lo hago? Integridad. Y vemos también algo muy importante. La integridad. Andaré en integridad. Integridad es de una sola pieza. O sea que no va cediendo, no se va partiendo. No, de una sola pieza. Pero aquí podemos ver también la integridad. ¿Qué es lo que forma la integridad? El confiar y el caminar. Cuando yo confío, cuando yo camino, allí yo voy moviéndome en mi integridad, dice así. Entonces vemos el andar en integridad. Algo vital, algo importante, o sea, es andar delante del Señor y andar con integridad. Y cuando yo estoy andando con Dios, o como dice aquí Abraham,
Y cuando yo ando en la presencia de Dios, por eso dice, en cuya presencia he andado. Y cuando yo tengo claro que yo he andado en la presencia de Dios, Él va a prosperar mi camino. Pero ¿saben? Va a prosperar el camino también de mi descendencia. Y traeré bendición también para mis hijos y mi descendencia. Entonces, caminar en integridad. Caminar delante de la presencia de Dios. Vamos a orar. Y así, oh Dios, como Abraham. Abraham estaba seguro. Abraham, el nombre de fe, Dios. Y eso tú me lo enseñas cada vez. Y él se mantuvo allí en integridad. Y pudo caminar en integridad. Por eso el salmista expresa, en mi integridad he andado. Y por eso yo en ti he confiado. Porque es el confiar, es el caminar. Pero ¿cómo hacerlo? Con integridad. Caminar contigo. Pero Dios, entiendo que cuando yo camino contigo, cuando yo confío, y como dice aquí Abraham, en cuya presencia yo he andado, cuando yo camino allí delante de ti, camino junto contigo, entonces tú prosperas mi camino, prosperas el camino de aquellos que me rodean, y me concedes, Dios, el anhelo de mi corazón. Pero cuando yo camino contigo, y como diría Abraham, y cuando yo camino delante de la presencia, de tu presencia, entonces estoy llevando bendición también para mis hijos y bendición para mi descendencia. Ahora dígale a Dios en este momento, Señor, así como Abraham, yo quiero andar delante de ti. Y yo quiero, Dios, decir, finalizando este año, mirando hacia el último año de este 2025, que yo he caminado en tu presencia, he andado en tu presencia, y así cada año yo quiero andar en tu presencia. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa todos los días. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, el Puerto Noticias en el puerto más bello del Perú, en Hilo, Guayú Estéreo, la bellísima Guajira colombiana, Corriente al Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Quiero pedirle que nos regale un me gusta allí en su dispositivo antes de continuar con su día, y por favor comente algo de lo que aprendió aquí de la palabra de Dios. Nos encontramos mañana, 5 a.m. hora Colombia. Que tengan un feliz día. Dios los bendiga. Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro.